Hoy voy a compartirles acerca de uno de los términos más utilizados para referirse a la Biblia o a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Este término está descrito en Efesios capítulo 6, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia como espada tiene un propósito definido y es traer revelación, traer palabra que pueda discernir, que pueda entender las cosas del Espíritu. En el libro de Hebreos añade una característica de esta espada y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la característica añadida es que es una espada de dos filos. La palabra dos filos viene de una palabra del latín que es distomos, que quiere decir dos bocas. Es muy interesante este término y a veces no es muy comprensible porque en los términos teológicos encontramos dos palabras griegas para describir la palabra de Dios, que es logos, que quiere decir la palabra escrita o toda la Biblia, pero también está la palabra rema. La palabra rema que se refiere a la palabra revelada, la palabra que hace un efecto en la vida de nosotros, y pues en ese sentido tal vez tenga que ver las dos bocas, la boca del espíritu y la boca del hombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 16, el apóstol Juan se refiere a Jesucristo de esta manera, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No es casualidad que se mencione aquí la palabra como espada aguda de dos filos, que no está en la mano de Jesús, está en la boca de Jesús. Entonces el término dos bocas o distomos tiene que ver con la palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado, le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios llega al corazón del hombre, y cuando hacemos una meditación de la palabra de Dios y empezamos a discernir correctamente, entonces esa palabra toma poder y se vuelve una palabra vivificante, una palabra viva, porque dice también Hebreos que la palabra de Dios es viva y vivificante para el que la oye, dice, y eficaz. Y hace aquí una diferencia, dice, para cortar, más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra para partir el alma y el espíritu. Es decir, hace una definición, un discernimiento de qué es el alma, qué es el espíritu, pero también las coyunturas y los tuétanos, y también dice los pensamientos y las intenciones. Es decir, de acuerdo a la palabra como uno la discierna, uno va a poder darle un enfoque espiritual, porque si es la espada del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo diga para nosotros. Entonces, cuando la palabra penetra en el corazón, lo corta el corazón y lo hace que sienta ese dolor, a veces por el pecado, por una mala decisión. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando la palabra viva penetra para partir el corazón, compungir el corazón, entonces viene un deseo ardiente de hacer lo que el Espíritu nos dice. Ojalá que le haya servido este término de la palabra de Dios como espada de dos filos. Dios les bendiga.